terrible noticia para la tiranía cubana, y como las noticias que ellos consideran malas para nosotros son música para nuestros oídos, pues nosotros vamos a comentar sobre esta notificación que le ha dado la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido a la tiranía cubana, en este caso al Banco Nacional de Cuba, organismo de la tiranía cubana, de que se le niega la solicitud de apelación contra la sentencia que tenían en su contra por CFR, este fondo de inversiones que había comprado la deuda de la tiranía cubana con empresas, con proveedores extranjeros. Pues ya nosotros tenemos videos aquí donde explica todo, con lujos y detalles de cómo se compone esta deuda, desde cuánto es, desde cuándo se debe, pero resulta que la tiranía en el último momento, después que se conoció el juicio, lo que interpuso fue un recurso de no lugar, porque según la tiranía, según los abogados de la tiranía, no había jurisdicción, no tenía jurisdicción una corte del Reino Unido sobre los negocios, sobre la deuda que se había generado en Cuba, y de que el Banco Nacional de Cuba no era el deudor porque lo había heredado de una institución anterior o porque había cambiado y ahora se llama de otra forma. Recursos legales que estaba utilizando la tiranía tratando de evadir esta responsabilidad de pagar a sus acreedores. Bueno, pues esto pasó un proceso, lleva un año en esto. Ese recurso que se interpuso se lo denegaron también. La sentencia fue a favor de este fondo de inversiones acreedor contra la tiranía, pero la tiranía entonces apeló a la Corte Suprema y aquí viene la sentencia de la Corte Suprema que le dice: no, toma chocolate y paga lo que debes, tienes que pagar. No da lugar ese recurso de que no tiene jurisdicción y no da lugar los otros recursos legales que estaba utilizando el equipo legal de la tiranía tratando de evadir esta responsabilidad. Así que ya esa terrible noticia para ellos, que ahora vendrá que si fondo buitre, que el capitalismo, que la persecución, no. Eso es que ellos hicieron negocio, en este caso compraron o recibieron inversiones y luego no pagaron, pero después hicieron acuerdos de pago y tampoco pagaron, pero después renegociaron los acuerdos de pago y tampoco pagaron, pero después recibieron una oferta para que pagaran con más, todavía con más plazo y renegociando hasta los montos y tampoco quieren pagar. Entonces ahora tienen que pagar o veremos qué pasa con las sanciones que puedan recibir o la persecución que pueda tener la tiranía o intereses de la tiranía fuera de Cuba. Eso es lo que viene detrás, ¿eh? Ahora, quien apeló, en este caso, y quien perdió, en este caso, la tiranía, pues le tiene que pagar todos los gastos legales a la contraparte. Así que ahora ya no es solo el principal, ya no es solo la mora, ya no es solo los intereses, sino también ahora los gastos legales por haber perdido en este recurso legal de primero tratar de evadir la responsabilidad alegando no jurisdicción y no responsabilidad del banco con esa deuda, y después también ahora pagar todo el proceso legal cuando se fue a otra instancia, una instancia superior, como fue la Corte Suprema del Reino Unido. Ahora, a celebrar esta noticia, porque todo lo que golpee a la tiranía cubana puede ser motivo de celebración para nosotros. Esto no golpea al pueblo de Cuba, ¿eh? Esto no golpea al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba lo golpea una tiranía por 66 años. Yo no me alegro, ni disfruto que nadie se alegra de que el pueblo de Cuba tenga menos recursos para vivir. Pero es que el pueblo de Cuba no ha tenido recursos para vivir hace 66 años. Y el pueblo de Cuba tampoco se benefició de esta deuda. Y eso ya... Bueno, como les dije, en videos anteriores se habló de eso, ¿eh? En videos anteriores hablamos específicamente de esto. George seguramente pondrá aquí algún link o lo pondrá en los comentarios para que ustedes vean de qué video estamos hablando, los que no sean asiduos o habituales de este canal. Pero los que son, los que están acostumbrados, ya son audiencia, saben que si algo hicimos fue explicar muy bien qué estaba pasando con este proceso legal contra la tiranía. Pero bueno, vamos a actualizarlo. Vamos a poner más ejemplos todavía. Bueno, puede ser inconexo, pero ya es un modus operandi que inmediatamente que suceden estas cosas, pues ellos entonces también lo aprovechan a su favor. Y resulta que detrás de recibir la notificación
que han perdido esta demanda o que han perdido este recurso de apelación y que continúa la demanda contra ellos, ahora yendo a fondo en el juicio, pues entonces sale una noticia. Cuba bloquea la repatriación de divisas a empresas extranjeras. Y esto parece un headline y la gente sale y lo avisa. Pero señores, esto es lo que siempre han hecho. O sea, ya hubo empresarios, ya hubo Estado, ya hubo gobierno que confiaron en algún momento en la tiranía, le prestaron, invirtieron, le dieron crédito. Ahí están en una corte tratando de cobrarlo. Tantos otros que no han ido a corte, pero también se le debe. Bueno, pero después de eso, por generaciones o por ciclos, siguieron confiando, siguieron perdiendo. Siguieron confiando, lo metieron preso. Siguieron confiando, perdieron su dinero. Siguieron confiando, también le debe. Bueno, ahora sale esta noticia que los que se han mantenido o los que vinieron detrás, sabiendo todo lo que había pasado, pero vamos a Cuba, no hay problema. Tengo un amigo, me compran bien, encontré el que más compra, le doy una comisión, en Río Revuelto, ganancia de pescadores, ahí viene. No le van a dar su dinero. Pero ¿qué nuevo tiene esto? ¿Qué nuevo tiene cuando primero eran solo transferencias, después era $1 con $1 paralelo, diferentes tasas de cambio, después del dólar lo cambiaron al CUC, después del CUC lo cambiaron al MLC, después del MLC lo cambiaron que para sacar el dinero necesitaba un CL, que era una autorización. Después del CL lo cambiaron, que ahora te pago ya no con carta de crédito, sino con carta de crédito a 360 días y vamos a renegociar el contrato y aunque yo te deba, pero si no me sigues vendiendo no te voy a pagar nunca, y a todos los chantajes que han sido sometidos todo el que hace negocio con Cuba y empresarios presos. Y aquí lo hemos puesto, Tomás Yan, el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Triestar, Jugos Tropical, aliado de Fidel, Más Marando, ahí está. Se tuvo que ir de nuevo a Chile porque en Cuba lo iban a meter preso después de tantas inversiones. Y ejemplo, Amado Fagré, el que hizo el Hotel Saratoga, que después explotó con aquel fondo de inversiones que invirtió en Cuba. Y de todo eso hay videografía en este canal. Ejemplos específicos con nombre, con fotos, cuánto le robaron, qué negocio hacía. No, pero es que la gente sigue vendiéndolo a Cuba o sigue chantajeado por la tiranía cubana. Entonces, después de esto, y todavía F se atreve a decir que hay quien celebra de que ahora sí, porque le van a abrir una cuenta diferente y en esa cuenta diferente, entonces sí, el dinero que entre, ese sí se lo van a respetar. Pero es lo mismo que le dijeron a los que ahora no le pagan, le abrieron otra cuenta y le dijeron, véndeme que te pago con CL y véndeme que te pago con carta de crédito y con carta de crédito confirmada a la vista y con carta de crédito que tú vas a poder negociar y vete al banco al BBVE y vete al Netherlands Caribbean Bank y vete al BFI y vete a Visa y ellos te descuentan y vete a Rafin que es de Gaesa y vete a todos los inventos que llevan 66 años inventando. Pero hay gente que sigue creyendo y hay gente que sigue cayendo en esto y hay gente que ahora sigue gritando, me engañaron no. Lo más triste de esto, con esto vamos a avanzar en el video, es que estas mismas empresas luego van a querer que en una Cuba libre se les devuelva su dinero, habiendo hecho negocio ellos con ladrones y habiendo hecho negocio ellos sin ningún tipo de garantía y habiendo hecho negocio ellos en un país con una tiranía que no respeta la propiedad privada, ni respeta la libre contratación, ni respeta los acuerdos. Pero habiéndolo hecho ya, esperen la lista de todas estas empresas llorando para que un gobierno post-tiranía o para que un ejecutivo post-tiranía o para que un liderazgo post-tiranía le reconozca la deuda a ellos. ¿Y quiénes fueron los beneficiarios de esa inversión? Yo voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, bien sencillo. ¿Cómo era el malecón habanero? Porque es que ¿en qué se traduce todas estas deudas? Dentro de lo que dice F y dentro de lo que dice Cubanet, como mala noticia, es que esto afecta a la liquidez. Y lo que dice F es que esta liquidez se ha visto afectada y que el beneficio de crear una nueva cuenta, donde esa cuenta solo se va a nutrir con transferencias al extranjero. O sea, mándame más dólares. Los que tú tienes aquí no te los vas a llevar. Pero si quieres seguir haciendo negocio para en algún momento yo pagarte esto cuando haya disponibilidad, ¿no te suena? Eso es lo mismo que le dicen a los médicos, eso es lo mismo que le dicen a los doctores, a los profesionales, a los trabajadores. Usted ya ganó su salario, lo tiene en una tarjeta, pero cuando haya disponibilidad en el cajero, usted lo cobra. Así de delincuentes y descarados son. Bueno, pero
Así mismo le han dicho a estas empresas, pero que digan, bueno, el problema es que tenemos que cubrirnos porque estamos atacados, nos están atacando, hay un contexto internacional desfavorable, hay un bloqueo asesino brutal y tenemos que proteger la liquidez que nos garantiza la infraestructura, las obras sociales, los logros de la revolución. Esa es la muela de ellos, ¿eh? Esa es la muela de ellos. Bueno, pero vamos ahora a lo concreto. ¿Dónde está? ¿En qué se ve? ¿Dónde se refleja? ¿En qué bolsillo de qué cubano cayó todo ese dinero? Bueno, en infraestructura definitivamente no fue. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que era, por ejemplo, una calle tan emblemática como el Malecón Habanero. Miren los carros, miren cuántos carros pasaban por ahí. Miren con lo que se comenzó. Miren toda la infraestructura, todo el hormigón, todo el acero. Miren cómo hicieron esas vías de 2 y 3 vías por cada senda, que en pocos países de Latinoamérica se tiene eso, una avenida así. Miren todo esto. Estos son fotos que son públicas, cualquiera lo puede ver. Los monumentos, los parques, miren cómo se vestía la gente. Miren cuántos carros hay estacionados y cuántos carros hay transitando. Miren qué limpieza, miren cuántos barcos ahí, barcos veleros. Miren La Habana, para que ellos no digan que hicieron nada. Miren con qué tecnología se hacía el malecón, cómo se fundió la fundición de ese hormigón para proteger y para hacer un paseo marítimo, que es lo que es el malecón. Que es un paseo marítimo en el medio de La Habana con varias millas. Los faroles encendidos, todas las calles que conectan con el malecón, la infraestructura habanera. Miren qué limpieza, miren cuántos carros parqueados. Bueno, ¿qué cosa es el malecón ahora, George? El malecón de ahora, ponme un malecón de ayer por la tarde. Una bicicleta, 3 carritos corriendo, los muros descascarados, cayéndose, las aceras todo destruidas por el impacto del salitre, del mar. Claro, pues tiene 70 años ese malecón hecho. Imagínese usted, tiene 70 años ese malecón sin infraestructura. ¿Qué he hecho? Hecho tiene mucho más. 70 años sin mantenimiento, 70 años sin reparación, 70 años sin asignarle recursos. Miren el alcantarillado, ahí cualquiera se cae, se muere, como vimos que un niño pasó. Entonces, el dinero que le deben a esas empresas y el dinero que le deben a los gobiernos, a los estados, a los inversionistas, no está en infraestructura. Y estamos hablando del malecón, una de las calles principales, ¿eh? No está en infraestructura. Todavía están andando carros que vimos en el primer video. O sea, en infraestructura vial no está ese dinero. No, vamos a poner otro ejemplo. También captado por las cámaras de nosotros. Miren este video. En 1950, la coronación de Miss Greg Academy en Marbella Club de Guanabo. Y se presentaban las jovencitas y salían con vestidos y se va a votación. Y miren qué buena decoración, las cortinas, las luces, las mesas. Miren cómo la gente se vestía. Eso es en Cuba, eso no es Europa, eso no es Estados Unidos. Posiblemente en Estados Unidos, muchos lugares en esa época no había esa alcurnia, no había esa prosperidad. Miren las telas, miren la corona, la que ganó, los trajes blancos, los jovencitos bailaban. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bien se ve. No, estas no son las imágenes que te quiere poner la tiranía. Las imágenes que te quiere poner la tiranía es el limpiabotas, el negrito que que era descalzo. Pero claro que convivían las dos imágenes. Y claro que había muchísimos problemas, si no, no hubiera triunfado esa tiranía, no hubiera tenido respaldo popular. Claro que había problemas, pero también existía esto y no te lo ponen. Ahora, ¿qué pasó con ese club social, con esa academia? Miren la academia como era antes de la tiranía. Miren esto, lo convirtieron en escuela y resulta que lo hicieron la escuela Camilo Cienfuegos. Y una escuela Camilo Cienfuegos en Guanabo, una escuela de natación en Guanabo. Ahí, pegado al mar. Miren cómo los niños iban y qué grande es la tiranía que convirtió una escuela privada en un club, en una escuela pública donde los niños van y cualquier pobre va y lo justo y la obra social y la revolución. Bueno, pero van viendo la decadencia con los años. Van viendo la decadencia de cómo lo encontraron, de lo que pasaba en esa escuela con propiedad privada, de lo que pasaba en esa escuela
con otra sociedad donde se respetaba la propiedad privada, a lo que fue pasando después con una escuela pública, con los niños, no hay mantenimiento, no hay reparación, no hay infraestructura, sigue ahí. Y cómo, ahí está, todavía hay imágenes de la escuela, los niños en el matutino o en un acto, y los pioneros, y miren qué bonito y qué gran obra de la revolución. Bueno, ¿cómo terminó esta escuela? Cualquiera de Guaynabo lo ve. ¿Cómo terminó esta escuela? Ponte la escuela cómo terminó, George. Mírenlo ahí. La escuela ayer por la tarde. Lo que pasaba en 1959 a lo que está pasando ahora en Guaynabo. Miren esa escuela totalmente destruida. Un yeguipón. Gente colada ahí viviendo. Claro, no hay casa, no hay inversión inmobiliaria. Bueno, había una escuela, pues escuela está ahí, vive ahí, cayéndose, debajo de un derrumbe, frente al mar. La tiñosa dando vueltas, típico. El ave que dice la decadencia, el hambre y la miseria. Pero no es solo la escuela. Miren el ambiente. Una de las playas más bonitas de La Habana. Una de las más populares, Guaynabo. Y miren cómo se vive en Guaynabo hoy. Y cuál es el impacto de la tiranía en el medio ambiente, en la infraestructura, en la arquitectura, en el modo de vida del cubano. Pero si no, el dinero no fue a infraestructura. Pero el dinero tampoco fue a escuela. Pero el dinero tampoco fue a la protección del medio ambiente. Ponte el video de cómo está ahora en Guaynabo, póntelo ahí. Eso no es de hace 20 años, no hace 10 años, eso es de ayer. Imágenes reales, pasa por Guaynabo, cualquier callejón, aguas bañales, eso es una fosa lo que está saliendo ahí, o un asentamiento de aguas negras o de agua sucia. Pero miren la duna esa, totalmente retirada la arena, ahí no hay un mantenimiento. Miren la basura. Esa es la playa de Guaynabo ayer. Miren la basura, miren la zanja que se crea para el desagüe de todas esas casas, para que vaya al mar. Pero son aguas negras, ¿eh? Y eso desemboca ahí mismo. Y eso tiene todo lo que el ser humano expulsa. Vamos a ser finos. Miren el ambiente que era la playa de Guaynabo para lo que es ahora. Pero así también podemos ver imágenes, por ejemplo, de Peñasalta. Infraestructura, ahora en este caso, habitacional. Ponte ahí, George, video de Peñasalta de ayer. Miren esto, la basura en la calle. Peñasalta, uno de los barrios que era como una segunda casa o una casa de veraneo de familias que tenían dinero. Bueno, las construcciones socialistas, la parada de la guagua cayéndose, la gente haciendo cafetería con techo. Miren esas calles, miren el botadero de basura, miren las aguas negras. Eso es Peñasalta. Entonces, ¿dónde está el dinero que se le debe a los inversionistas por décadas? ¿Dónde está el dinero que se le debe a todo el que no se le pagó por décadas? ¿Dónde está el dinero que se le debe ahora a estas empresas que le están diciendo que por falta de liquidez para proteger las obras sociales, para proteger la liquidez, para pagarle a los empleados del Estado cubano, se le tienen que congelar las cuentas, se le tiene que prohibir la repatriación y tienen que abrir cuentas nuevas? El dinero está en el bolsillo de los Castro, el dinero está en los campos de golf de Gaesa, el dinero está en las inversiones en el extranjero de Gaesa y de los Castro, el dinero está en las playas privadas de los Castro, en los yates de los Castro, en los negocios de tabaco de los Castro, en los negocios de minería de los Castro, en los negocios inmobiliarios de los Castro, en la Torre K en el medio 23. Ahí está el dinero no está en el pueblo. El dinero no está en el bolsillo del cubano. El dinero no está en la civilización del cubano. Una sociedad civilizada no bota la basura en la calle. El dinero no está en la educación del cubano. Una sociedad educada no va a esa playa, no vive con una zanja de porquería frente a su casa. Una sociedad educada no está contaminada con droga en los jóvenes. Una sociedad educada no anda la gente sin camisa y sin ningún tipo de modal ni civismo, caminando por las calles, maltratando, sin cortesía, maltratando mujeres, ancianos, diciendo malas palabras, totalmente inmoral. Una sociedad educada no se comporta así. Así que no se tradujo en educación, no se tradujo en civilización, no se tradujo en progreso, no se tradujo en infraestructura, no se tradujo en salud, no se tradujo en arte. ¿En qué ha parado todos los artistas, los compositores, los músicos, los cantantes, los bailarines, todos los logros artísticos que tenía Cuba y que era un faro en América Latina? Los principales artistas del mundo iban a actuar a Cuba, desde Europa hasta Latinoamérica. ¿En qué se tradujo? En nada. Se lo robaron. Y con esto quiero concluir. Es a esos ladrones a los que le van a tener que cobrar. Todas esas empresas que confiaron por 66 años, es a esos ladrones a los que van a tener que cobrar.
no va a suceder o no podemos permitir que una Cuba libre comience heredando también la deuda. Esa deuda que se la cobren a los que se lo robaron. Esa deuda no se benefició de ese dinero ningún cubano que no sea de la cúpula. Así que a la cúpula que se lo cobren, y como la cúpula va a tener que salir corriendo, a menos que se fraude un cambio fraude, pero aunque se fraude un cambio fraude, vamos a seguir peleando contra también los fraudulentos. En algún momento seremos libres, por la vía que sea, pues en ese momento que le caigan atrás a los que le dieron el dinero. No van a poder alegar que esa deuda es de Cuba y los cubanos. No, esa deuda es de los Castro y sus ladrones y sus compinches. De los ladrones de los Castro y sus compinches. Y con esto quiero terminar. Ojalá mi forma de pensar sea el de la mayoría. Si no, pues nada, nos tocará seguir diciéndolo y seguir pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, la voluntad y la oportunidad de aportar en algo, como para que así sea. Que Cuba sea libre no solo es que se acaben los Castro. Que Cuba sea libre también es que sea sana, que sea justa, que sea moral, que sea civilizada, que sea educada. Eso también es que Cuba sea libre. Si no, ¿para qué estamos peleando? Si estamos diciendo que la pelea es por el futuro de nuestros hijos, pues nuestros hijos merecen vivir en un ambiente así, en libertad, con prosperidad, con civilización, con educación, con respeto, con moral, con principios. Y eso pasa por, entre otras cosas, no reconocerle la deuda a todo el que confió en esa tiranía por 66 años.